Security and Safety, así como los de un sistema BMS. De ningún modo hablará sobre un diagrama de instalación. Allí él nos indicará cómo la seguridad debería interactuar con el BMS. Asimismo, se resaltará la forma en que la integración de los sistemas ayudan al ahorro de energía en las edificaciones. Jorge, muy buenos días y bienvenido. Estamos entonces a tus órdenes para la presentación. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, a todos los que nos están escuchando, por su interés y por estar dedicando estos minutos a este tema. Sobre todo gracias a Ventas de Seguridad por la coordinación, la convocatoria. Y pues es un tema que estábamos platicando hace unos días que tuve oportunidad de encontrarme con Santiago. ¿Cómo es que la seguridad, qué tiene que ver o cómo es que ayuda la seguridad al ahorro de la energía? ¿Cómo es que un sistema de BMS o Building Management System integrado con la seguridad o donde está integrada la seguridad me ayuda a este tema del ahorro de la energía? Para empezar, quisiera ver algunas definiciones que pues, nos pongan pues en el antecedente de qué es esto de BMS, qué es un edificio inteligente y cómo lo vamos a ligar al tema de la seguridad. Y pues esta primera definición nos la trae el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. Y básicamente dice que un edificio es inteligente cuando hablas que tiene de máxima economía, máxima flexibilidad que va ligada a la máxima automatización. Esta automatización a su vez va ligada a la predicción y prevención. Y si ves al centro está el tema de la máxima seguridad, hablando tanto del entorno, de donde está inmerso, del ecosistema en el que está trabajando el edificio o funcionando el edificio, del edificio como tal, el patrimonio como tal, pero también de los usuarios, que es una parte muy importante, son quienes le dan vida al edificio. De hecho, hay algunas estadísticas que manejan en Estados Unidos en las que dicen que si tú garantizas confort y seguridad a los usuarios de un edificio, son personas más productivas, y las personas de una empresa que son más productivas se traduce en mayor lealtad de la empresa a ti como dueño del edificio. Si es un edificio que tú eres el dueño o tú eres el administrador y tienes muchos inquilinos de diferentes empresas, mientras más productivas sean esas empresas, más tiempo se van a quedar rentándote el piso del edificio o los espacios que tienen contigo. Si es una empresa que no está siendo productiva, va a buscar alternativas y se va a querer ir a otro lugar. Entonces, en ese sentido es que se habla de productividad y lealtad cuando tú garantizas confort y seguridad a los usuarios de los edificios. Continuando con las definiciones, esta otra que también es parte de lo mismo del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, dice que es un edificio inteligente es aquel que se diseña desde el nivel arquitectónico funcional, pero que busca optimizar los recursos humanos y materiales. Entonces, de nueva vez, en esta definición, sale el recurso humano, al cual hay que, como decíamos, garantizarle seguridad y confort. Pero también entran aquí los recursos materiales, que son todos aquellos que necesita el edificio para su buen funcionamiento. Estructuras, sistemas, servicios, etc. Entonces, esos sistemas básicamente son el aire acondicionado, la electricidad, el propio sistema de seguridad, las comunicaciones, la automatización de los espacios, los estacionamientos, helipuertos a donde haya, las áreas comunes, servicios sanitarios o hidroneumáticos, hidrosanitarios, etc. Entonces, la seguridad, como ves, ya salió en varias ocasiones y la estamos ligando con el factor humano. El objetivo es que yo como administrador pueda garantizar esa seguridad, pero a la vez la flexibilidad, la prevención, la predicción y la buena disposición de los servicios que los inquilinos están esperando de los edificios. Últimamente se está poniendo de moda el concepto de edificio verde o sustentable. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? Entonces, una definición de un edificio verde dice que aquí la tenemos, es aquel que tiene como práctica general reducir el impacto sobre la salud del hombre y su medio ambiente,
a partir de la planeación, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y la remoción de residuos. Entonces, otra vez en esta definición verde, estamos viendo que la salud del hombre, la integridad y el factor humano vuelven a recobrar un factor importante o a tomar un factor relevante, y entonces en giro en torno a él es que estamos platicando de este tema, y lo vamos a ligar un poquito más adelante. Última definición aquí, esta que está en la parte superior: un edificio es un ciudadano que tiene obligaciones para con la sociedad. Más allá de verlo como un inmueble, más allá de verlo como algo que me presta servicios o me alberga durante X número de horas para yo ir a trabajar o ir a estudiar, etcétera, ese edificio es un ente que tiene un ecosistema, que tiene insumos, que tiene desechos, que tiene una vida propia, pero que también es responsable de lo que pasa en su entorno, en términos tanto ecológicos, en términos, simplemente por poner un ejemplo, qué tipo de sombra o qué tipo de bloqueo visual, vamos a llamarlo así, le proporciona un edificio nuevo a los que ya existen, qué alternativas de transporte va a requerir, qué temas, otra vez, de seguridad necesito imponer o acercar a ese edificio para que la gente de los demás edificios, la gente del ecosistema cercano, no sienta que vengan a alterar ese mismo equilibrio y esa misma seguridad. Entonces, voy a hacer a un lado las definiciones en cuanto a los tipos de edificaciones, y voy a empezar a hacer un poquito más énfasis o detalle de lo que es la automatización, para entonces sí hacer la liga que queremos compartir. Primero que nada, un BMS, un Building Management System, empieza desde el factor de integración. A ver si yo señalo aquí, ahí está. Empieza con la integración. Es muy importante ese concepto, es la pieza clave, y ahí es donde las tecnologías de información juegan un papel muy importante. Esa integración, desde luego, va ligada de la automatización como tal, de los cerebros, de la electrónica, de las interfaces que yo le ponga al edificio para que éste pueda operar. Y dentro de los servicios que se automatizan está, por ejemplo, el aire acondicionado, en todas sus modalidades, manejadoras de aire de volumen variable, fan and coil, cualquiera de las modalidades. El sistema hidráulico, el manejo de fluidos a lo largo y ancho del edificio. Si son edificios comerciales, principalmente será agua, pero si es un hospital, a lo mejor quiero manejar oxígeno, si es una fábrica, a lo mejor quiero manejar aire comprimido, y todo ese tipo de fluidos o de energéticos son parte de lo que yo puedo automatizar en el edificio. Desde luego, la parte eléctrica, porque si estoy tratando de ligar todo este tema al uso eficiente de la energía o al ahorro de energía, desde luego que tengo que monitorear si tengo una planta de emergencia o un grupo motor generador, si tengo un sistema de energía ininterrumpible y en qué condiciones y qué confiabilidad tiene, todo lo que es el sistema de distribución eléctrica a lo largo y ancho del edificio y cómo está funcionando. Es crítico que yo lo esté monitoreando para que pueda yo saber si estoy en verdad ahorrando o no. Desde luego, la iluminación también es un factor muy importante. Si yo pudiera hacer la suma en un edificio de oficinas entre lo que consume el aire acondicionado y lo que consume la iluminación, estaríamos hablando de por lo menos 40 a 60%, depende del tamaño del edificio, del consumo energético se va en esos dos rubros. Entonces, aunque la iluminación parezca muy sencillo, es un factor muy importante que cobra mucha importancia, tanto en el tema de seguridad, porque como ustedes saben es un tema de percepción, pero también en el tema del ahorro de la energía. Por otro lado, tenemos la refrigeración. No en todos los edificios comerciales hay refrigeración, pero donde la haya es importante que consideremos también la automatización de dicha refrigeración. Luego nos brincamos a la seguridad y vamos a dividirla en dos secciones. Lo que se conoce como security, que tiene que ver más con la protección del inmueble, y entonces aquí hablamos del control de accesos. Un poco a nivel coloquial o a nivel jocoso, si quieres, vamos a llamarle a este control de accesos amigo. Aquí
es a donde yo registro el movimiento de las personas que son mis empleados, que son mis colaboradores, que son mis proveedores o son los visitantes de mi edificio. Pero también necesito tener el control de accesos enemigo, la protección perimetral, el control contra intrusión, y como todo esto necesito de tener ojos a lo largo y ancho del inmueble, necesito un circuito cerrado de televisión que a través de las cámaras y la grabación de imágenes de video me permita saber qué está pasando, en qué momento y en qué parte del edificio. Ahora, más adelante está la segunda parte de la seguridad, que tiene más que ver con la parte de las personas, y es la que llamamos safety. Aquí lo que tenemos es la parte de detección y alarma temprana de incendios, y tenemos la parte de el monitoreo o la supervisión del sistema de extinción de incendios. En muchos países entiendo que esta parte de la extinción de incendios es toda una disciplina como tal, que tiene sus regulaciones, que tiene sus normas, y lo que nosotros hacemos en la automatización del edificio es simplemente monitorear, supervisar que el estado de operación del sistema de extinción sea correcto, pero no hacemos injerencia en él. Él tiene que ser de alguna manera autónomo, pero la integración de la que hemos estado platicando juega un papel muy importante. Y como aquí se trata de proteger a las personas, está también el tema de voceo y telefonía de emergencia para poder tener mensajes grabados, mensajes de evacuación, mensajes de protección civil, para que la gente sepa, más allá de las brigadas de protección civil que se tengan, qué hacer o qué no hacer ante una eventualidad. Entonces, vamos a brincar ahora al tema de la integración, y aquí me voy a detener un poquito con este diagrama, porque lo que quiero hacer con ustedes es compartir una historia, digamos, un cuento que me lleve a esta integración y al por qué sí me ahorra o me ayuda al ahorro de la energía. En este diagrama lo que tengo es, en esta sección de aquí hacia abajo, tengo el mundo de la seguridad, donde está el control o la interacción con los elevadores, está el circuito cerrado de televisión, está el control de accesos que llamamos hace un momento amigo a través de acceso peatonal o acceso vehicular, y está el control de accesos enemigo, que sería la protección perimetral o la protección contra intrusión. Y bueno, algunas estaciones en las que la gente de seguridad se acostumbra todavía que tengan que algunos checkpoints o algunos lugares donde tengan que ir a registrarse de que están haciendo su recorrido y su rondín, para que se tenga en la bitácora de que están haciendo el recorrido completo en el sistema y vigilando como debe de ser. Abajo de esta sección lo que tenemos es el mundo de los servicios o los sistemas propios del edificio, donde tengo la planta de emergencia o el sistema de energía ininterrumpible. Está el sistema de alarma y detección temprana de incendios. Podemos encontrar diferentes tipos de aires acondicionados que convivan o que estén presentes en la instalación. Por este lado tengo el control de iluminación, y de este otro lado tengo el monitoreo del consumo energético de todo el sistema. Y entonces empieza así la historia. Es una historia un poco chistosa, si quieres, un poco exagerada para fines de explicarla, pero déjame contarte que así está la historia. Me voy a tener que ir de viaje el próximo lunes, es un viaje internacional, por lo tanto, si mi vuelo sale a las 7 de la mañana, necesito estar presente en el aeropuerto a las 5 para registrarme, documentar maleta, etcétera. Salgo de mi casa a las 4 de la mañana. Pero resulta que el fin de semana me acuerdo de que olvidé un documento que tengo que llevar conmigo, por lo tanto tendría yo que venir a mi oficina a las 4 de la mañana para estar en el aeropuerto a las 5 sin ningún problema. Entonces llego al estacionamiento, presento mi credencial de acceso, el sistema sabe quién soy, en qué empresa trabajo, a qué pisos tengo derecho, a dónde estaciono mi vehículo y a dónde puedo accesar como peatonalmente hablando. Entonces me permite la entrada al estacionamiento. En el momento en que yo registro mi entrada, le comunica el sistema al elevador que vaya por mí al sótano
y que me espere para que me lleve directamente, vamos a pensar, al piso 17 del edificio en el que estoy. Entonces, el elevador me lleva al piso 17, entiendo perfecto que a las 4 de la mañana pues no hay tráfico en el elevador y nadie más va a pedir el elevador, pero esta función sería especialmente útil para un ejecutivo a las 2 de la tarde que todo el mundo quiere salir a comer al mismo tiempo. Entonces, me va a llevar directo a mi lugar de trabajo. En el tiempo que se tarda de viajar del sótano al piso 17, se enciende el sistema de iluminación de la sección en la que yo voy a trabajar. No enciendo el alumbrado del edificio completo, no enciendo el alumbrado del piso completo donde voy a estar trabajando, solamente de la sección a la que yo voy a tener acceso. Y bueno, pensemos, para hacerlo más interesante, más complicado si quieres, siendo las 4 de la mañana, pues voy a necesitar un poco de calefacción en mi oficina para que esté más cómoda. Entonces arranca el sistema de calefacción en lo que yo estoy llegando al elevador. Se abre la puerta del elevador en el piso 17, presento mi credencial que me permite accesar a través de la puerta general del piso. Y como ya tengo la iluminación y la calefacción, llego directo a mi oficina a buscar el documento que necesito para mi viaje. Más o menos a las 4:30 de la mañana empieza a sonar la alarma, tengo un conato de incendio, el sistema de alarma de detección temprana me notifica que necesito evacuar el edificio. En ese momento, el control de acceso, que tuve que presentar mi credencial en el piso 17 para poder entrar, ya no me la pide, me libera automáticamente la puerta y me permite salir hacia el cubo de las escaleras de emergencia. Los elevadores en este momento se van todos a la planta baja y se bloquean para que nadie utilice los elevadores ante un conato de incendio. Y entonces yo empiezo a bajar las escaleras, que en el caso particular de este ejemplo, de esta historia que les estoy contando, las escaleras de emergencia están adentro del envolvente del edificio. En muchos lugares hemos visto escaleras de emergencia que están por fuera, están a la intemperie, digamos, no hay nada que las cubra. Para efectos de mi ejemplo eso no aplicaría porque me lo echaría a perder, pero imaginemos entonces un cubo de escaleras de emergencia que está dentro del edificio. Si yo voy bajando del piso 17 hasta la planta baja, tengo que cruzar por donde está el conato de incendio, pero por allá del piso 14 se va la luz, entonces entra a la planta de emergencia y enciende los circuitos de iluminación de emergencia, por lo tanto yo puedo seguir bajando sin problema. Pero como decíamos que el cubo de escaleras está dentro del envolvente, entonces el sistema de extracción, el sistema de ventilación, lo que hace es presurizar el cubo de las escaleras, inyectar aire para que tengamos una presión positiva, y al momento de que yo pase, por ejemplo, por el piso 6, a donde fue el conato de incendio, no voy a inhalar el humo. La mayoría de los fallecimientos en casos de incendios son por inhalación de humo o por falta de visibilidad por el humo, porque la gente no puede llegar a las salidas de emergencia, más que por el fuego en sí. Entonces, si yo puedo presurizar en este ejemplo el cubo de las escaleras, el humo no entra al cubo de las escaleras y yo puedo llegar hasta la planta baja sin problema. En la planta baja hay torniquetes del acceso peatonal general. Nuevamente el control de acceso está liberado, yo no necesito presentar mi credencial para que se libere el torniquete y me permita salir. Y entonces llego al punto de reunión, llega la autoridad, en México le llamamos protección civil, llega la autoridad de protección civil y le pregunta al administrador del edificio cuántas personas tenías en el edificio al momento de este conato de incendio. Entonces, a través de el servidor, a través de la base de datos, el sistema sabe que yo presenté mi credencial tanto en el sótano como en el piso 17, ese fue el último acceso que tuvo registrado. Tiene registradas a 3 personas que estaban dando mantenimiento en el piso 6, que fueron los últimos que entraron y que aparentemente fueron los causantes del incendio, y 4 vigilantes. Todos ellos estamos concentrados en el punto de reunión y todo el mundo es feliz y está contento. Entonces, esta historia, antes de que me pregunten, porque por ahí ya me hicieron la pregunta, sí llegué al aeropuerto, sí recuperé mi documento, recuperé mi coche después de todo esto y llegué al aeropuerto sin ningún problema.
Esta historia que parece muy sacada de, aquí en México decimos sacada de la manga, o muy inventada, es cómo deben interactuar, y por eso es que hice el énfasis hace rato de la integración. Esta línea roja que ven ustedes aquí es la columna vertebral de todo el sistema, y no es otra cosa más que una red Ethernet, una red interna, una red LAN, que yo pueda tener ya sea dedicada a todo este sistema o compartida. Muchas veces la gente de tecnología de información no nos permite tener dentro de la misma red de la empresa todo este manejo de datos, entonces nos dedican una red específicamente para este sistema, para este tema, y yo le puedo dar información a través de esta interfaz o a través de esta interfaz al operador de lo que está pasando, ya sea solo en el mundo de la seguridad, solo en el mundo de los servicios del consumo energético o en ambos al mismo tiempo. Y gracias al internet, gracias a la famosa nube, yo puedo tener estaciones remotas que estén monitoreando uno u otro o todos los sistemas a través de dispositivos móviles o de computadoras que están en remoto. Entonces, este mundo de la seguridad que está aquí abajo de este controlador o de esta interfaz contribuye al sistema para darle confort al usuario, pero también para asegurar esa seguridad que él requiere. Y si entonces decíamos hace rato que el aire acondicionado y la iluminación son responsables del 40 al 60% del consumo energético en un edificio comercial, mientras más integrado tenga yo, y esta situación que les comentaba de solo encender la sección del alumbrado que voy a ocupar o solo encender el aire acondicionado de la oficina que voy a ocupar, es como voy a hacer la conjunción del sistema de seguridad, de saber quién está dónde, con el ahorro de energía, y podría yo llegar a ahorros de 30-35% en la facturación eléctrica con este tipo de acciones sencillas. Ahora, por otro lado, el tema del ahorro de la energía es un ciclo de mejora continua. Es algo que una vez que yo empiezo a hacerlo, lo tengo que estar manejando y manejando constantemente, porque si yo dejo de estar haciendo esa mejora continua, voy a perder y voy a tener, en lugar de ahorros, voy a tener gastos adicionales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el sistema de iluminación y tengo lámparas normales, las puedo cambiar por lámparas ahorradoras de energía. Eso es una acción muy básica que me lleva poco tiempo de implementación y relativamente poco dinero de inversión. Pero ¿de qué me sirven lámparas ahorradoras de energía prendidas 24 horas al día? Entonces necesito un sistema de automatización, de control de movimiento, de control de utilización de los espacios, para que yo pueda utilizar las lámparas más eficientemente. Entonces viene una parte de control y automatización que me permite encender las lámparas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero si el edificio tiene una fachada de vidrio espejo, es una fachada muy transparente, muy clara, va a haber una ganancia tanto de calor como de luz natural. Entonces, si a esas lámparas, que además puedo encender y apagar ante ciertos escenarios, además las puedo dimear, las puedo atenuar, puedo utilizar el 50% del consumo energético, el 50% del nivel de iluminación, o el 25 o el 30, depende de cada caso, en las filas de lámparas que están pegadas a la ventana, y el 75 o el 100% en las filas de lámparas que están más alejadas de la ventana. Pero también puedo poner persianas que estén mecanizadas, que estén automatizadas, de manera que gradúe también, además de la ganancia de luz natural, la ganancia de calor natural. Entonces, si necesito que entre el calor, puedo abrir las persianas o puedo moverlas de tal forma que entre el calor pero que no entre demasiada luz, o al revés, que entre la luz pero que no entre el calor. Y entonces también tengo un ahorro, un beneficio en el aire acondicionado. No necesito enfriar una oficina que hasta las 9 de la mañana empieza a recibir rayos directos de luz o empieza a calentarse de manera natural. Está suficientemente fresca las primeras 2 horas de la mañana, por ejemplo, y hasta que empieza a recibir incidencia directa del sol, lo bloqueo a través de una persiana y empiezo con el sistema del aire acondicionado no al 100%,
sino poco a poco lo voy incrementando conforme el día vaya avanzando. Y entonces esa integración me va a permitir, como decíamos, que el mundo de la seguridad sea los ojos y sea el sensado de lo que está pasando en este mundo de la automatización, en este mundo del consumo energético del edificio. Este diagrama pretende decir lo mismo que el anterior. Tengo al centro ese tema de la eficiencia energética, ese tema de las tecnologías de información, de la red de comunicación, de la columna vertebral, que está llevando de la mano a todo lo que tenga que ver con la seguridad, que son estos cuadros rojos de arriba, y con estos cuadros azules, que son parte de la seguridad, la protección, control de visitas, control de usuarios, control de elevadores. Y lo ligo, como decíamos entonces, a la parte de eficiencia energética, que es el control de la iluminación, el control del aire acondicionado, el control de fluidos en los edificios y la automatización de todo esto. Me preguntan por aquí si los ascensores son parte de la integración. Cada vez encuentras más que fabricantes de elevadores se quieren salir un poco de su rubro. Y por ejemplo ahora encuentras que ponen un torniquete o ponen una barrera donde tú presentas una credencial, reconoce quién eres y te asigna. Voy a hacer un ejemplo: yo soy Jorge y voy al piso 17, entonces al presentar mi credencial me asigna el elevador 4 que va al piso 17, pero resulta que viene Juan, Roberto y María atrás de mí que van al piso 15, 16, y entonces les asigna el mismo elevador que me asignó a mí, de manera que el mismo fabricante de los elevadores está buscando la optimización del sistema. Nosotros lo que buscamos o promovemos o estamos manejando como tendencia en el mercado es que no nos metemos al control del elevador. Para eso está el fabricante, para eso está quien sabe del manejo del transporte vertical de personas, pero lo integramos nosotros, lo manejamos y lo que buscamos pues es esa integración para que todo el sistema trabaje en la mejor armonía. En el ejemplo que ponía, si yo estoy en el piso 17, a lo mejor por temor, por el pánico que me pueda entrar, quiero bajarme por el elevador para llegar más rápido a la planta baja, pero no es un acto seguro. Entonces, integrando el sistema de los elevadores, es que yo puedo bloquear ese elevador y llevar a la gente, obligarla a que utilice las escaleras. Ahora, la tendencia en general en los países últimamente es a construir edificios de gran altura. En muchas ocasiones en los edificios de gran altura sí se utilizan los elevadores bajo ciertas condiciones y bajo ciertos protocolos para ayudar a la evacuación de la gente. Entonces utiliza los elevadores, sobre todo de los high-rise, de las partes, la tercera, la cuarta parte más alta del edificio, para llevarlos a las partes intermedias, y entonces sí en las partes intermedias haces que la gente baje por las escaleras. Son protocolos que se están desarrollando y que se están mejorando cada vez más, pero solamente en esos casos sí se pueden utilizar los elevadores para el tema de las evacuaciones. Por aquí comentan si podemos compartir la presentación. Platicamos al rato con Santiago, con la gente de ventas de seguridad, para ver la forma en la que podamos compartirles estas transparencias si para ustedes son útiles. Y por aquí pregunta de la grabación. Ahí Santiago, yo creo que ustedes nos pueden ayudar si se va a compartir la grabación o cómo pueden hacer para accesarla. Sí, evidentemente tan pronto terminemos esta presentación, se hará un envío de la presentación, se compartirá cada uno de los personas que nos acompañan el día de hoy. Perfecto, gracias. Me voy a regresar un poquito a este diagrama porque quiero hacer otro énfasis en esto de la integración. Si ustedes observan, si ayuda a la resolución de las computadoras de cada uno, estas líneas que están aquí, estas líneas verticales, son de colores distintos. Lo que queremos representar aquí es que en este mundo de la automatización y de la integración existen muchos protocolos de comunicación. Pero para que esta interoperabilidad exista, para que esta integración funcione,
necesitamos utilizar protocolos abiertos. Estoy seguro que ahorita todos, como estamos a nivel América Latina, están entendiendo la gran mayoría de las palabras que uso, pero habrá cosas que usamos en México que no tengan el mismo sentido o que no sean totalmente entendibles. En el mundo de la comunicación de todos estos sistemas pasa algo muy similar. Son protocolos abiertos en los que yo puedo interpretar variables, interpretar valores, tomar acciones en función de diferentes actividades en base a la comunicación, a la información que los demás dispositivos me están proporcionando. Típicamente los fabricantes de aire acondicionado trabajan bajo un protocolo BACnet. El mundo eléctrico, el mundo de los elevadores, por ejemplo, trabajan bajo protocolos Modbus. Puede ser Longworks, puede ser diferentes protocolos y lenguajes abiertos. Lo más importante es que sean protocolos abiertos para que yo pueda tener esa información y pueda utilizar este tipo de pasarelas o tipo de gateways que hagan la traducción de esos protocolos abiertos, de eso que está pasando en campo, o de la información que los controladores de campo directamente están recibiendo y recabando, para que yo la traduzca a algo que sea más amigable, más accesible, más entendible para al administrador o el que está manejando el edificio en general. Entonces, si bien aquí arriba este protocolo es Ethernet, es un protocolo totalmente comercial, es una red que prácticamente cualquier dispositivo se puede conectar a ella, siempre y cuando tenga el password o los accesos autorizados. Es importante que aguas abajo o hacia los dispositivos de campo se utilicen todos esos protocolos abiertos para poder hacer más efectiva la integración. Me preguntan aquí de alguna normatividad local o internacional que indique cómo las redes de seguridad electrónica deben apoyar al ahorro de energía. Que yo conozca, no en ese sentido. Existen estándares, por ejemplo, lo que hace LEED, lo que hace BREEAM, lo que hace la ISO 50000, que me dictan cuáles son las mejores prácticas, me dan un benchmark, un punto de comparación, para que yo sepa qué tan eficiente estoy desempeñándome contra un patrón. Porque si yo digo yo soy eficiente, pues sí, eficiente comparado con qué, contigo mismo, comparado con un tercero, etcétera. Entonces, no hay, que yo sepa, no hay nada que ligue a las tecnologías de información oficialmente hablando con el ahorro de energía, pero sí hay estándares que dictan cómo y a dónde ahorro energía, tanto en edificios nuevos como en edificios en operación. Tanto LEED como ISO 50, no, perdón, LEED y BREEAM tienen diferentes, es un checklist, digamos, es una lista de actividades y de cosas que yo tengo que tener implementadas para obtener diferentes puntos, y aplica hasta cierto nivel o ciertas características en edificios nuevos y otras para edificios en operación. ISO 50000 es específicamente para edificios en operación y cómo mido y mejoro su eficiencia energética en base a ese estándar y a ese punto de comparación. Quienes dictan mucho de qué información fluye por la red y qué alcance o qué puede fluir o qué no puede fluir por la red como tal, es nuestra gente de tecnología de información, quien nos provea o nos administre los servicios de tecnología de información al interior de los edificios. Como decía hace rato, muchas veces sí permiten que la información de control de acceso, la información de sensores de movimiento, todo lo que está, digamos, en este mundo de la automatización per se, fluya a través de la red interna de las empresas sin mayor problema. Lo que empieza a complicar y a donde empiezan a ya no dar los accesos es cuando tengo un circuito cerrado de televisión que requiere un ancho de banda y una infraestructura más robusta, y entonces ahí sí ya no nos dejan usar esa misma red. Pero bueno, espero haber contestado la pregunta de los estándares y la normatividad. Entonces déjenme quitar el apuntador para mover esto. Quiero compartirles un par de ventajas y de razones por las cuales automatizar, y de diferentes puntos de vista.
Desde el punto de vista del operador del edificio, el tener toda esta integración y toda esta inteligencia, esta automatización en el edificio, le permite asegurar el confort y la seguridad, incrementando como consecuencia o como efecto la productividad de los inquilinos. Pero además me permite incrementar la confiabilidad de los sistemas, evitando interrupciones. A nivel económico, que también viene más adelante en los beneficios administrativos, es mucho más económico un mantenimiento preventivo o predictivo que un mantenimiento correctivo. Entonces, mientras más prevención y predicción pueda yo tener, mientras más planeación pueda yo tener, es más fácil, más barato y mucho más confiable el desempeño propio del inmueble. Y bueno, operativamente, si yo tengo un monitoreo remoto a través de la red, a través de cualquier enlace vía internet, pues optimizo los recursos y eficiento las actividades de la gente que está dedicada a esta operación y mantenimiento del edificio. Desde el punto de vista administrativo, si yo tengo información oportuna y en la palma de la mano, me permite hacer una planeación. No sé si todos conozcan la palabra libranza, pero cuando tú puedes planear una libranza, que es en qué momento puedes detener los sistemas críticos de la operación de tu inmueble para poder intervenirlos para refaccionamiento, mantenimiento o modernización, etcétera. Entonces, ese tipo de libranzas de tiempos que necesitas tener el sistema parado, los puedes planear con mucha mayor anticipación. Desde luego, eso te lleva a un ahorro y un retorno de inversión. Tienes gastos fijos establecidos y controlados en lugar de gastos inesperados y no controlados. Y desde luego, la plusvalía del inmueble es mucho mayor. No es lo mismo rentar un edificio en X número de dólares por metro cuadrado si es un edificio viejo, digamos, un edificio que no tiene ningún tipo de automatización o de sistemas integrados, que como lo podrías rentar cuando tienes garantizado todo esto de la seguridad y el confort de los que lo van a utilizar. Este gráfico considero que es muy muy importante y espero compartirles correctamente el mensaje. Vamos a plantear dos escenarios. El primer escenario es cuando yo voy a construir un edificio nuevo. Quiero que nazca inteligente, que sea un edificio automatizado y que integre todo este mundo de la seguridad con la automatización. Aproximadamente, dependiendo del tamaño del edificio, me voy a tardar entre 3, 4, 5 años en construirlo, entre que consigo el dinero, que hago los concursos arquitectónicos de instalaciones, etcétera. Construyo el edificio y llega el momento en que inauguro el edificio. Y conste que dije inauguro el edificio, no dije que terminé el edificio. Los edificios se inauguran, no se terminan. Y entonces, después de esos 3, 4, 5 años, arranca la vida útil del edificio, que me va a durar, depende de muchas circunstancias, pero 30, 35, 40 años en operación. Si yo tuviera un excelente contador que viva la vida del edificio desde el momento en que decido la primera piedra hasta que lo tenga yo que demoler al final de su vida útil, y este contador pudiera sumar todo el dinero que yo erogo, que yo gasto, que yo invierto en esto, nos vamos a dar cuenta de que la capitalización del edificio, el gasto de capital, se lleva aproximadamente un 20% a un 25% del total del dinero. El 75 o el 80% se va a erogar, se va a gastar a lo largo de la vida útil del edificio. En México, las abuelitas decían, para ahorrar tienes que invertir. Es este mismo ejemplo. Yo quiero ahorrar en el desempeño del edificio, quiero ahorrar a lo largo de la vida útil del edificio, necesito invertir y capitalizar ese edificio para que mi gasto de operación sea óptimo a lo largo de la vida útil y yo pueda extender ese 75%, ese 80%
a lo largo de 35 o bien mantenido a lo largo de 40 o más años. Y entonces viene el inversionista y me dice, sí, pero espérame, yo te voy a dar 3 pesos cuando recupero mi inversión. Es el típico caso, todo el mundo piensa cuando recupera su inversión. No estamos peleados con eso, lo que buscamos es cómo optimizo tu inversión, cómo le saco mayor provecho a tu inversión. Optimizar la inversión no quiere decir recortar la inversión, para que a lo largo de la vida útil del inmueble le saques mayor provecho, y ahí es donde vas a recuperar esa inversión, con menos gastos de mantenimiento correctivo, con menos gastos de ajustes, menos gastos imprevistos y mayor planeación y mayor eficiencia a lo largo de la vida útil del edificio. Pero ese edificio se va a desgastar y va a requerir mantenimiento, sí, de acuerdo. Ahorita vamos a ver una gráfica al respecto. Pero si yo optimizo la inversión, ese 25% de inversión inicial optimizado me va a redundar en ahorros a lo largo de la vida útil del inmueble, y del confort y de la lealtad y del valor por metro cuadrado que yo le voy a rentar a los inquilinos. Bueno, me vas a decir, es que mi edificio es mío, yo lo voy a operar, yo lo voy a usar, y es mi propia empresa la que está usando el edificio. Pues con más razón, no te vas a ir porque no le estás cobrando renta a nadie, no le estás pagando renta a nadie, pero tu gente va a ser más productiva de todas maneras, y el gasto que tú como dueño del edificio y administrador del edificio propio vas a tener va a ser igualmente optimizado porque tienes toda la preparación. Estoy seguro que ustedes lo han de vivir. Vivimos en una época tan dinámica de cambios que aunque sea la misma empresa la que sea mi inquilina o sea mi corporativo, vamos a llamarlo así, sufren tantos cambios y llega y entra, sale gente y cambian los requerimientos conforme la dinámica de la empresa va cambiando, que necesito esa flexibilidad y esa capacidad de ajuste del edificio para responder tanto en términos de seguridad como en términos de confort para los usuarios del edificio. Veo aquí que está llegando otra pregunta y dice: ¿qué porcentaje del costo de construcción de un edificio de este tipo corresponde a la automatización? No tengo un dato preciso de la automatización, lo que sí es que se han hecho algunas estadísticas aquí en México por varias asociaciones hermanas al Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, en la que se llegó a una conclusión de que solamente, si yo construyo, perdón, déjenme regresar otra vez. Yo voy a construir un edificio de X número de pisos. La diferencia en costo de construirlo simple, un edificio tradicional, contra construirlo como edificio inteligente, es hasta donde la estadística respondió no más allá del 15% de diferencia en el costo inicial de la construcción del edificio. Entonces realmente no es aquel valor de 20-30% que al principio de los edificios inteligentes se manejaba. Ese valor de ese gasto de capitalización que estábamos acá mencionando es hasta donde la estadística menciona máximo un 15% de diferencia en cuanto al costo de la construcción y el equipamiento del inmueble. Muy bien, entonces decíamos que ese edificio va a tener un desgaste, va a tener una operación a lo largo de su vida útil. Entonces vamos a partir del momento en que inauguro. Este es el momento en el que inauguro el edificio. Tiene un cierto valor original de confiabilidad, de eficiencia, de desempeño, que desde luego por desgaste, por utilización, etcétera, a lo largo del tiempo va a ir sufriendo un desgaste, va a tener esta pendiente. Si yo tengo un buen programa de mantenimiento preventivo, una vez que yo tome las acciones necesarias, voy a regresar al nivel de confiabilidad, de eficiencia, de desempeño normal o original del edificio, y así lo voy a mantener conforme tenga yo ese plan de mantenimiento lo más adecuado posible. Desde luego que va a llegar un momento en que el desgaste y el refaccionamiento ya no sean posibles, ya sea necesaria una modernización. Entonces, con un plan de modernización adecuado, adaptado a las necesidades que en el momento tenga el edificio,
con la nueva tecnología que está disponible para los edificios en este caso, yo voy a llegar a un nivel de confiabilidad tanto en seguridad como en desempeño propio del edificio mayor, porque va a haber nuevas tecnologías y nuevas tendencias ahí. Y entonces voy a extender la vida útil del edificio con una creciente de la confiabilidad por estar llevando esa automatización y esa modernización. Y entonces estoy controlando la evolución del edificio en general, y estoy controlando esos gastos de operación que me pegan en el 75 o decíamos hasta el 80% del total de gastos a lo largo de la vida útil del edificio. No entiendo mucho la pregunta de Edgar que dice en proyección en tiempo. Continúa acá. ¿Cada cuánto se debe realizar una actualización del sistema de BMS? Ahí sí depende mucho del fabricante. No quisiera anotarme un gol con la marca que yo represento, pero depende mucho del fabricante. Hay fabricantes que cuando lanzan una nueva generación de controladores no la hacen compatible con la generación anterior, entonces te dan hasta 10 años de vida útil, digamos, tal vez 15 si mucho me apuras, con un refaccionamiento programado, etcétera. Pero hay otros fabricantes, y ahí sí, perdón el gol, pero como la marca que yo represento, que sí cuidamos o cuidan la compatibilidad de las nuevas generaciones con las generaciones anteriores, o la compatibilidad con los dispositivos de entradas y salidas o los dispositivos de campo, de manera que aunque la electrónica evolucione cada 5 o 7 años en cuanto a los controladores maestros, digamos, todos los dispositivos de campo siguen siendo compatibles, y lo único que tú cambias es el software para actualizar los manejadores de bases de datos o los controladores de bases de datos, las interfaces de comunicación, pero todo el equipamiento de campo no lo cambias necesariamente, y tu filosofía de operación no la tienes que cambiar necesariamente tampoco. Entonces, si me permites regresar tantito al diagrama de aquí atrás. Una más. Aquí. Cuando tú actualizas las plataformas, muchas veces lo único que tienes que actualizar son estos gateways o estas interfaces que tengan mayor capacidad de procesamiento, mayor velocidad de procesamiento o mayor capacidad de manejar diferentes protocolos o lenguajes. Pero todo lo que está aquí abajo, todo lo que está en campo, lo que está como controladores dedicados, debe haber esa compatibilidad para que el cambio que tú veas aquí arriba sea más de estética, más de la interfaz del operador, y no tanto, déjame usar la palabra burda, de los fierros o de los equipos que están aquí abajo. Me preguntan acá si se puede instalar un BMS en edificios que ya estén operando, que tengan 30, 50 años de operación. De poderse, sí. Hay que hacer un estudio costo-beneficio. En la Ciudad de México estamos encontrando mucho la tendencia de que prefieren demoler los edificios y construir los nuevos que modernizarlos, porque están tan viejos o no están planeados en cuanto a canalizaciones o trayectorias de cables, o ahora con las tecnologías inalámbricas son paredes tan gruesas o tan sólidas que ni siquiera comunicaciones inalámbricas son del todo viables. Entonces depende mucho de las condiciones y las características del inmueble. Si es, por ejemplo, un edificio de un hotel, que típicamente son paredes tabla roca o paredes falsas que puedas quitar y poner fácilmente, te facilita mucho más modernizarlo y actualizarlo que un edificio hecho de roca, de concreto, etcétera. Entonces me voy a regresar a donde estábamos hablando de los beneficios. Antes de seguir, entonces me salté el segundo escenario. Les había platicado de dos escenarios. Uno de ellos era construir el edificio completo. El otro lo voy a ligar con la pregunta que me hacía José Luis hace un momento. Imagínense que lo que quiero hacer es ir poco a poco y voy a comprar un sistema de aire acondicionado nuevo, o voy a comprar una subestación nueva, o voy a comprar el sistema de control de accesos nuevo, el CCTV nuevo, etcétera.
tal vez no me va a llevar en cuanto a licitación, concurso, presupuesto, etcétera, no me va a llevar 3, 4 años, me va a llevar tal vez 3, 4 meses. Pero ese sistema lo voy a utilizar, supongamos que no lo modernizo y que no lo toco, lo voy a usar por lo menos 3 años, 4 años, 5 años, depende de cómo esté diseñado, etcétera. Y otra vez, si yo pudiera hacer el conteo de cuánto voy a gastar en hacer el concurso, la especificación, instalación, pruebas, puesta en marcha, toda la parte de la capitalización del proyecto, vamos a ver que se va a llevar entre el 20 y el 25%, y la operación de ese sistema, el mantenerlo, el operarlo, etcétera, se va a llevar entre el 75 y el 80% también. Entonces, ya sea un sistema nada más o varios sistemas o el edificio completo, se cumple, en general se cumple la misma regla y la misma proporción de gastos a lo largo de la vida útil del sistema o del edificio. Bueno, lo que tenemos aquí es otra vista similar a la anterior. Otra vez está la columna vertebral que hace la integración. Y aquí tengo, por ejemplo, el control de acceso, tengo un sistema de circuito cerrado de televisión, tengo el tablero de alarma y detección temprana de incendios, tengo una red de consumo y monitoreo energético y control de iluminación, tableros de iluminación, monitoreo de consumo. Tengo los aires acondicionados, la planta de emergencia, los elevadores, todos los sistemas, digamos, del edificio. Y pues ventiladores, manejadoras de aire, etcétera, toda la parte mecánica o electromecánica del edificio. Es otra forma de ver cómo se puede hacer la integración y cómo esta columna vertebral es la que hace más eficiente y más efectiva la integración, y entonces todo este mundo de la seguridad contribuye en esa medida al ahorro de energía, que decíamos que puede ser hasta de un 30%. Cuando yo hablo de ahorros aislados, por ejemplo, si nada más modernizo mejor el sistema de aire acondicionado, generalmente estoy hablando de ahorros de un 20%. En ese edificio que preguntaba José Luis, que ya tiene 30, 40 años de operación, si yo modernizo el aire acondicionado y puedo medir cuánto consumía yo antes eléctricamente hablando y cuánto consumo ahora, podríamos hablar de un ahorro del 20%. En el caso de la iluminación, igual, si yo cambio las lámparas por lámparas ahorradoras y pongo sensores de movimiento, etcétera, pero solamente me enfoco al tema del control de la iluminación, el ahorro puede ser del 30%. Lo mismo podría funcionar en sistemas de agua o en el tema de la calidad de la energía. Lo importante aquí es que cómo potencio esos ahorros ligándolos al sistema de la seguridad, para que en promedio estemos hablando de ese 30% de ahorro de energía, ligando y automatizando e integrando todos estos mundos, principalmente el de la seguridad con el de los servicios y los sistemas. Preguntan acá, desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué consideraciones se deben tener para construir edificios preparados para BMS y qué tipo de asesoría se debe buscar? Aunque vaya en contra de todo lo que estamos platicando aquí, un buen diseño arquitectónico, en la gran mayoría de los casos, te lleva a no necesitar de un aire acondicionado. El tema es que, como decíamos, estás en un entorno en el que hay sombras de los edificios de junto, que por muy buen diseño que tengas, habrá momentos en los que te tapen la luz o te tapen la corriente del aire, la ventilación. O sea, hay otros muchos factores más allá del meramente arquitectónico. Hay muchas firmas de arquitectura o arquitectura sustentable, si quieres llamarlo así, que juegan mucho con la orientación del edificio, con ventilaciones y canalizaciones, etcétera, de manera que se creen corrientes de aire y se creen flujos de luz suficientes para iluminar y no necesitar un aire acondicionado o un sistema de luz artificial. Por ejemplo, no sé si
han visitado la Ciudad de México, hay una zona en la que está creciendo mucho en el poniente de la ciudad en cuanto a edificios, ya sea corporativos o multiusuarios, en la que una de las carencias principales son los estacionamientos. Entonces, alguien era dueño de un terreno, por X o Y situación ya no obtuvo un permiso para construir un edificio en ese terreno, y entonces lo que hizo fue pedir permiso para construir un estacionamiento, y construyó un estacionamiento subterráneo. Entonces tú lo que ves a nivel de la calle es un parque, un jardín, una zona verde, que tiene 3 grandes conos de cristal. Entonces, los primeros 2 niveles del sótano es un centro comercial completamente iluminado por luz natural a través de esos grandes conos, que es como un gran embudo, y a partir del sótano 3 hacia abajo es el estacionamiento como tal. Entonces, la iluminación y el aire acondicionado, la ventilación del centro comercial, los 2 primeros sótanos, son mínimos, porque por el mismo efecto de corriente de aire y de iluminación natural que estos grandes conos de cristal le proporcionan al edificio, y solamente utilizas ventilación, extracción de gases, sensores de CO2, etcétera, a partir del sótano 3, que es el estacionamiento como tal. Entonces, depende del entorno, de cómo esté ubicado y en qué ecosistema esté desempeñándose el edificio. Muchas veces el diseño arquitectónico es suficiente para no necesitar más nada. Espero que haya contestado. En cuanto a la asesoría, pues hay varias asociaciones. En México está el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. No tengo datos exactos a nivel Sudamérica, pero tal vez teniendo el contacto con el equipo de ventas de seguridad podamos tener contacto con otras asociaciones que estén manejando edificios o edificaciones o construcción verde, sustentable, etcétera, a nivel Centro y Sudamérica. Muy bien. Comentarios finales entonces. Es muy importante medir y controlar, y es muy importante el tema de la mejora continua para que yo pueda sacarle mayor provecho al sistema de seguridad. Es importante la integración. Esa integración me permite potenciar o incrementar los resultados. Es muy importante el hardware, desde luego, pero hoy en día juega un papel mucho más importante el software. Cómo integro, cómo comunico, cómo saco la mayor ventaja posible de lo que ya está instalado para poder tener información en la palma de la mano y poder tomar mejores decisiones. Y otra vez, si yo garantizo confort y seguridad a los inquilinos, a los usuarios de un edificio, eso se traduce en productividad, y la productividad se traduce en lealtad de los inquilinos y de los clientes. No sé si haya más preguntas que alguien quiera realizar. Aprovechando el comentario, la página de internet del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente es www.imei.org.mx. Donde pueden entrenarse staff de una empresa ligada a ingeniería electromecánica en la instalación e implementación de edificios verdes o inteligentes. Esta es una pregunta de República Dominicana. Es una buena pregunta. Hay varias asociaciones. Por ejemplo, BOMA es una de ellas. BOMA es Building Owners and Managers Association. Es boma.org en Estados Unidos. Ellos están asociados con el IMEI y ellos tienen muchas capacitación y muchos cursos para el tema de la administración, la operación de los edificios. Para la parte de la automatización, pues prácticamente esa depende de los fabricantes.
de los componentes o del sistema completo quienes imparten la capacitación en la automatización de los edificios. Hay algunas asociaciones, no sé cuál sea el equivalente en Sudamérica, pero una aquí en México se llama SUME, Sustentabilidad para México. Ellos hablan mucho de temas LEED, de temas de capacitar a los profesionales como acreditados LEED y todo el tema de los materiales que se utilizan para contribuir al tema de los edificios verdes o sustentables. Recuerden que los edificios se certifican, los profesionales se acreditan y los productos contribuyen a esa certificación de los edificios y son utilizados por los profesionales, pero los productos como tal no se certifican, al menos no en el caso de LEED a nivel internacional. ¿Qué protocolos de comunicación no son compatibles? Pues los que sean cerrados. O sea, Johnson Controls, por ejemplo, tiene un protocolo cerrado. No sé, es como el más usado, no abierto dentro del mercado, pero son compatibles entre sí o a través de las interfaces o de los gateways, todo aquello que sea Modbus, BACnet o Longworks. Hay algunas interfaces que pueden hablar una cosa que se llama CAN bus. Para darles un ejemplo, el CAN bus es el que se utiliza en los coches. Si ven ahora, las nuevas tecnologías de coches tienen sensores por todas partes y computadora de viaje para velocidad, presión de llantas, si existe o no alguien sentado en el asiento del copiloto, la la bolsa de emergencia, todo ese tipo de sensores viajan a través de una red que se llama CAN bus, y eso también es un protocolo abierto que se utiliza en este medio. Y bueno, mientras terminan de escribir la pregunta de la República Dominicana, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su paciencia, su tiempo. Espero haber aportado o ayudado con algunos conceptos. Ya llegó aquí la pregunta. Dice, ¿cuáles son los BMS líderes del mercado en este momento y que son más interoperables con otras marcas, los cuales puedan manejar protocolos abiertos? Bueno, pues aprovechando el comercial, Schneider es uno de los que más usan protocolos abiertos. Honeywell también está buscando ese tipo de integraciones. Y hay uno que está sonando mucho, está creciendo mucho aquí en México, que se llama Niagara, así como las cataratas, y que también hablan mucho de utilizar protocolos abiertos de comunicación. La certificación o capacitación de BMS, hasta donde yo sé, como tal no existe, o sea, no hay un curso de BMS. Hay algunos diplomados en edificios inteligentes para conocer los conceptos, para aplicarlos, etcétera, pero no es un diplomado BMS como tal. Como les decía, lo que es el sistema de automatización, cada fabricante te certifica para que lo puedas, si eres un integrador de sistemas, un instalador, te certifica el fabricante para que tú lo puedas manejar, lo puedas programar, lo puedas instalar, darle mantenimiento, etcétera. Algunos fabricantes preferimos que el usuario final esté capacitado y sea totalmente autónomo y sea capaz de darle mantenimiento al sistema. Hay otros fabricantes que no les gusta hacer eso. Taiko dice aquí, Juan Carlos, Taiko también maneja protocolos abiertos para todo el tema de seguridad de BMS, sí, pero ellos son más como de los componentes, digamos. Hasta donde yo sé, ellos no tienen el sistema BMS completo, solamente son fabricantes de productos o de sistemas o de componentes que se utilizan en el BMS como tal. Por aquí nos dicen que Schneider en Perú entrena personal para instalación de sus productos en BMS. Pues como les decía, el fabricante es quien típicamente se encarga de esta capacitación. Pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Como les decía, espero haberles aportado algo de valor para el tiempo que ustedes nos acompañaron, invirtieron aquí.
Si les van a compartir esta presentación, van a encontrar aquí un par de ejemplos de arquitecturas. Solamente el CCTV o solamente el control de accesos es simplemente unos ejemplos, no tiene mayor importancia, pero espero que sean de utilidad para todos ustedes. Santiago, pues muchas gracias por el apoyo, por todo el esfuerzo que Ventas de Seguridad está haciendo para vincularnos, para ayudar en este tema de la formación o de la profesionalización de la gente involucrada con el BMS. Gracias a ti por Y tu pues colaboración, nuevamente gracias a todos. por tu gran presentación. A ustedes, amigos, que nos acompañaron en esta mañana, también queremos dar las gracias y hasta una próxima oportunidad. Queremos recordarles que a todos los personas que nos acompañaron se les enviará al correo electrónico con el cual se inscribieron un enlace para que puedan tener acceso a la presentación del día de hoy completa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan todos buen día.